Hola, en esta presentación hablaremos de imagenología de urgencia. Paciente de 10 años sufre accidente vehicular. Llega al servicio de RX en tabla con collar cervical en estado de inconsciencia, siendo ambuceado por técnicos paramédicos y sus padres fallecieron, y no hay otro adulto. El médico le solicita radiografía de túnel intercondilo derecho, ya que tanto la frontal como la lateral no le es concluyente para determinar fractura en las espinas tibiales. ¿Cómo realizaría este examen? Describa paso a paso lo que haría. Debido a que es una urgencia, a pesar de que no existan adultos a cargo del menor, se debe realizar de igual forma el examen. Si es que estuviera presente la fractura de espina, el paciente debe someterse a cirugía, ya que es una fractura inestable. Utilizaríamos el método de Beckler, donde el posicionamiento del paciente es colocarlo de cúbito supino y se ajusta el cuerpo de forma que no esté rotado con ayuda de los paramédicos. Se flexiona la rodilla afectada lo suficiente como para situar el eje longitudinal del fémur con una angulación de 60 grados respecto al eje longitudinal de la tibia. Se apoya la rodilla sobre algún material radiolúcido. Se pone el receptor de imagen bajo la rodilla y se coloca de forma que su punto central coincida con el radio central. Se ajusta la pierna de forma que los cóndilos femorales se encuentren equidistantes del receptor de imagen y se protegen las gónadas. El rayo central iría perpendicular al eje longitudinal de la parte inferior de la pierna y penetrando en la articulación de la rodilla a 1.3 centímetros por debajo del vértice rotuliano. La imagen que obtendríamos sería similar a esta, donde podemos ver claramente las espinas tibiales. Y también cabe destacar que después de realizar el procedimiento se debe dar aviso a la situación al asistente social, ya que el paciente es menor de edad y no se presenta como un adulto a cargo de él. Realice un paralelo entre neumotórax simple y el neumotórax atención en al menos 6 aspectos. En al menos en uno de ellos debe mostrar una radiografía. En el neumotórax simple puede ser de causa espontánea, primaria o secundaria cuando tiene patología de base, o por trauma, abierto o cerrado, o iatrogénico en el caso de procedimientos invasivos. En el caso del neumotórax atención se da netamente en neumotórax sean espontáneos o traumáticos. El neumotórax simple se define como la presencia de aire en el espacio pleural, mientras en la atención se define como la presencia de un mecanismo valvular unidireccional que permite la entrada de aire en la cavidad pleural e impide su salida, lo que incrementa de forma progresiva y continua la presión intrapleural por encima de la atmosférica. En el neumotórax simple, la entrada de aire del espacio pleural provoca una pérdida de la presión negativa intrapleural y el pulmón tiende a colapsarse por su propia fuerza retráctil hasta llegar a un nuevo punto de equilibrio entre la presión intrapleural y la presión intraalveolar. En el caso del neumotórax atención, incrementa de forma progresiva y continua la presión intrapleural por encima de la atmosférica. También en el neumotórax normal, el colapso pulmonar es de grado variable y hay una presencia de pequeños derrames, puede ser habitualmente seroso por irritación pleural por el aire. Un derrame de mayor tamaño puede significar un hemoneumotórax en el contexto de un neumotórax traumático o bien secundario a la ruptura de adherencias pleopulmonares en el neumotórax espontáneo o un pioneumotórax. En el caso del neumotórax atención, el colapso es considerable, con un desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral y depresión ipsilateral del diafragma, que sería un aplanamiento o incluso inversión de su curva. En el neumotórax simple, principalmente afecta a la mecánica respiratoria y la situación hemodinámica en situaciones de mayor gravedad. En el caso del neumotórax atención, se considera una falla sistemática, ya que reduce el retorno venoso y el gasto cardíaco disminuye. El paciente cae en un estado de hipotensión y cianosis periférica. Y finalmente, en el neumotórax simple, el tratamiento consiste en volver a expandir el pulmón por medio de diferentes técnicas, ya sea por reposo y oxigenoterapia, que favorece la absorción de aire intrapleural, o la evacuación de este aire por medio de un tubo de drenaje en el caso de que la colección de aire sea mayor al 30% de la cavidad pleural. Y en el neumotórax atención requiere un tratamiento urgente, inclusive a veces sin verificación radiológica, basándose en la clínica del paciente mediante toracocentesis para descompresión provisional con catéter de plástico como los usados para perfusión intravenosa y posterior colocación de drenaje pleural. A la izquierda tenemos un neumotórax atención donde la flecha roja nos indica el desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, la flecha celeste en aumento de los espacios intercostales, la flecha verde el colapso pulmonar y la amarilla el descenso del diafragma, mientras que en el neumotórax simple tenemos el pulmón colapsado, los espacios siguen normales, el mediastino tampoco se ha corrido y el diafragma no ha sufrido cambios. La clasificación de Lefort es una clasificación utilizada para fracturas maxilares y estructuras circundantes, dependiendo de la trayectoria de la línea de fractura. En Lefort 1
El trazo de la fractura es horizontal y pasa por encima de los ápices de los dientes superiores. El Lefort 2 es una fractura piramidal que se extiende a través de los huesos propios de la nariz y hacia atrás de la cavidad del ojo, y luego en dirección hacia abajo llegando al ángulo de los labios. Y el Lefort 3 es también llamada disyunción craneofacial, ya que por las características de la fractura los huesos de la cara prácticamente se separan del cráneo. En la primera imagen vemos una fractura de tipo Lefort 1, en donde se aprecia una fractura de trayectoria horizontal y bilateral, que compromete las paredes de ambos senos maxilares. En la segunda imagen, o la clasificación tipo 2, vemos cómo la fractura se extiende desde el puente nasal, o por debajo de la sutura nasofrontal, a través de la pared media superior del maxilar, infralateralmente a través de los huesos lagrimales, que contienen los conductos lagrimales, y el piso orbital inferior, a través o cerca del foramen infraorbitario. En la tercera imagen o clasificación tipo 3 vemos cómo el trazo de la fractura se extiende por la sutura nasofrontal, por la pared medial de la órbita hasta la fisura orbitaria superior, de esta a la fisura orbitaria inferior y por la pared lateral de la órbita, hasta la sutura cigomático frontal y cigomático temporal. Indique la clasificación de Danis-Weber, en qué consiste y muestre cada tipo mediante una radiografía. Esta clasificación es la caracterización de las fracturas de malolo peroneo según nivel, grado de desplazamiento y orientación de la superficie de la fractura. Además, relaciona el nivel de la fractura con la articulación del tobillo. Cuanto más proximal, mayor es el riesgo de fractura de la sindesmosis y de inestabilidad asociada. Esta clasificación las divide en tres tipos. Tipo A, infrasindesmales. Esta implica una fractura de peroné por debajo del nivel de la superficie articular horizontal de la tibia. Es una lesión por avulsión resultado de una supinación del pie y puede estar asociada a una fractura oblicua o vertical del maleolo medial. Aquí observamos en la radiografía una fractura horizontal del maleolo peroneo y el mecanismo de lesión de esta fractura. Tipo B, transsindesmales. Esta es una fractura oblicua o espiroidea de peroné, producida por una rotación externa a nivel o cerca de la sindesmosis. El 50% se asocia a rotura de la sindesmosis anterior, mientras que la posterior permanece intacta e insertada en el fragmento distal del peroné. Puede haber una lesión asociada de las estructuras mediales o del malolo posterior. En la siguiente radiografía podemos observar una fractura oblicua del peroné y el correspondiente mecanismo de la lesión. Finalmente, tipo C, suprasindesmales. Implica una fractura de peroné por encima del nivel de la sindesmosis que ocasiona una rotura de la sindesmosis casi siempre asociada a una lesión medial. Esta categoría incluye las lesiones de tipo Maisonneuve. En la radiografía podemos observar la fractura oblicua del peroné y además el correspondiente mecanismo de la lesión. Realiza un cuadro de la clasificación de Weber solo con imágenes de cada tipo. La clasificación de Weber consta de 4 tipos de rótula. El tipo 1 podemos observar que la faceta interna es de concavidad suave y de la misma medida que la faceta externa. En la rótula tipo 2, la faceta interna es menor que la lateral y es plana, ligeramente convexa. En la tipo 3 podemos observar que la faceta interna es muy pequeña en comparación con la lateral y es convexa, casi vertical, y este tipo de patela se relaciona con inestabilidad. La patela tipo 4 se caracteriza por la ausencia de cresta medial o de faceta interna y además se le atribuye que es similar a una gorra de cazador. Este tipo de patela también se relaciona con inestabilidad. 6. Indique cómo queda el pie cuando existe fractura y luxación de cadera. Fractura. El paciente comúnmente se queja de dolor severo en la cadera afectada y tiene dificultad o imposibilidad para caminar. Al examen físico se encuentra la extremidad afectada acortada y en rotación externa. El paciente suele presentar dolor localizado sobre la cadera y un rango de movilidad limitado para realizar la rotación y flexión, tanto pasivas como activas.
La posición del pie del paciente va a depender del tipo de luxación. En la luxación posterior, el muslo está en actitud de flexión, aducción y rotación interna, como lo vemos en la figura A. Contrariamente, en la luxación anterior tipo púbica, el miembro inferior se presenta en completa extensión, con rotación neutra o externa, por lo que puede aparentar una fractura de fémur proximal. Sin embargo, en la de tipo obturatriz encontramos al miembro en flexión, abducción y rotación externa, como lo vemos en la figura B.